Buenos días, iglesia, qué bueno poder verlos un domingo más que el Señor nos permite compartir juntos. Y quiero hablarles acerca del capítulo 1 y tal vez contextualizar un poquito para aquellos que no estuvieron la primera lección que nos dio el pastor Randall. Y es que Tito es uno de los hijos que nacieron en la fe de Pablo, o sea, Pablo lo guió a conocer a Jesús, ¿verdad? Y por eso es que si usted lee el libro de Tito, ve que hay una cercanía de Pablo con Tito. Otra de las cosas es que Pablo está, fundando iglesias, y entonces él está en la isla de Creta. Entonces, en esa isla él está trabajando con los cretenses y la gente que se está convirtiendo a Cristo, pero él necesita poder trasladarse a seguir visitando sus otras iglesias y a ir consolidando, decía, los nuevos líderes. Entonces deja a Tito. Tito, si usted piensa en el nombre, uno pensaría una persona súper joven, 15, 16 años, pero es así de joven que tiene 40, más o menos es lo que dicen. Entonces está con toda su energía, con todo su ánimo, ¿verdad? Como los que tenemos 40, así nos sentimos. Entonces, los nuevos 20, exacto. Entonces Tito tiene 40 años, así que nada más usted hágase una imagen de un pastor de 40 años que Pablo lo ha instruido y lo deja en la isla de Creta para que pueda trabajar con la nueva generación que se está formando. Entonces, ¿qué es una de las cosas importantes? Tal vez si usted puede ver un poquito de historia, la isla de Creta es un lugar que en esa época era un centro comercial. Muchos barcos, los cretenses habían aprovechado su lugar físico para que muchos barcos pudieran pasar por la isla de Creta. Entonces usted se puede imaginar ahí un centro comercial donde la gente llegaba a hacer sus transacciones, y eso generó mucha opulencia y mucha riqueza en la gente de ese lugar. Al mismo tiempo estaba generando mucha migración de personas a la isla de Creta, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes religiones. Entre ellos venían gente, judíos de Jerusalén, y se establecían también en Creta. Y con esa parte, digamos, de conocimiento, entonces llegaron a implementar algunas cosas dentro de los cretenses o dentro de lo nuevo liderazgo que se estaba gestando. Y quiero leerles dos versiones que encontré acerca del capítulo 1, versículo 10 del libro de Tito. Y dice: pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que no son judíos, que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. Otra versión dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Lo que estas personas estaban diciendo y explicándole a los nuevos cristianos que estaban generándose en Creta era que necesitaban de costumbres, de cosas que los religiosos o los humanos habían establecido para poder ser considerados agradables a Dios o aceptados por Dios. Pero estaban dejando de lado algo que era lo más importante, y era el sacrificio de Jesús. Jesús había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado para que pudieran tener vida. Lo mismo con usted y conmigo. Entonces hay momentos en los cuales hay personas que pueden venir a crearnos ideas, a crearnos historias acerca de cuál es la forma correcta de ser cristiano, de cuánto es el tiempo de oración que usted tiene que tener, de cuáles son las cosas que usted debe hacer, cuál es su forma de servicio correcta para poder llamarse cristiano. Pero no podemos dejar de lado lo que Pablo le está explicando a Tito. Lo más importante es Jesús. Jesús es suficiente para usted y para mí, así como lo fue para los cretenses, así como lo fue para cada uno de los que escribieron, a los que Pablo les escribía la carta. Él es suficiente para su vida y para mi vida. Él es el que sana, el que restaura, el que limpia
todo nuestro ser. Entonces, cuando hay cosas que quieran venir a nuestra vida a crearnos panoramas diferentes, usted y yo necesitamos volver a encaminarnos y decir: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para llenar todo lo que pueda haber en nuestra vida, todo vacío de nuestro corazón, todo aquello que no es conforme a lo que nosotros a veces podemos pensar que el mundo nos está diciendo. Jesús es suficiente. Y que en esta mañana, iglesia, usted pueda llevarse en su corazón esta palabra. No es las estructuras, no son las muchas historias, es Jesús suficiente para su vida y para mi vida. Él es el que llena y satisface todo nuestro ser. Así es. Entonces, la primera lección, ¿cuál es? Jesús es suficiente. La segunda lección para este capítulo 1 de Tito es: no niegues a Jesús con tu manera de ser. Y está basado en el versículo 16, que dice así: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Y esto yo lo quiero ejemplificar con algo que me pasó a mí. Vieran que para los que me conocen de muy atrás, ¿verdad? De hace una década y media atrás, pueden identificar algo que es antes de Silvia, después de Silvia. ¿Por qué? Por la manera de vestirme. O sea, yo me vestía diferente. Polo. Pasé de polo a vestirme con camisas polo, así literalmente. Entonces, y era porque se veía la mano. De hecho, había gente que me decía: hoy lo vistió Silvia, y yo tenía que decir literalmente: sí, me vistió Silvia, porque de verdad, y si usted no tenía, me ve feo, vestido en la calle, ando rebelde. Entonces es simplemente por eso. Pero no, el punto ahí es de que en mí se veía como Silvia estaba influenciando mi vida, y lo estaba haciendo para bien. Y esa es mi suegra. Amén. Y eso no estaba planeado, qué madre. Entonces, sí. Entonces, el punto es aquí, volviendo, ¿verdad? Que lo que estaba pasando en Creta, y si lo podemos con este versículo poner en dos líneas, y que viene a pie con la enseñanza. Primero, a los líderes. Habían líderes que se estaban levantando y que estaban enseñando principios de vida cristianos, pero metiéndoles viejas costumbres, como por ejemplo diciéndole a la gente: usted tiene que circuncidarse, y más de un mundo dice: ay no, ¿verdad? Para ser salvo. Y ponían cargas en las personas para, ok, esta es la enseñanza, pero aparte tienes que cumplir esto y esto. Y al fin y al cabo lo que estaban haciendo era lo que Jesús tanto vino a romper, que es los fariseos que hay en la iglesia. Y nosotros, los que estamos sirviendo, los que somos parte del Dream Team, involucrados en algún equipo, tenemos que tener cuidado de no venir y querer poner en las personas, perdón, ya estoy hablando inclusivamente, en las personas cargas que no son bíblicas, que no están en la palabra. Nosotros tenemos que instruir a las personas como debe ser, conforme a la dirección de la palabra de Dios, y no poner en ellos cosas que no vienen y no tienen sentido a nivel cristiano y a nivel espiritual. Y el otro contexto en el cual podemos verlo es nosotros como individuos, como personas. Vean, cuando nosotros decidimos decir que seguimos a Cristo, tenemos que empezar a reflejarlo. Muchas veces, muchas de las críticas que hay contra la iglesia en este momento es porque por mucho tiempo se ha parado gente a decir que sigue a Cristo, que son representantes de Cristo, y su vida no refleja lo que dicen, lo que dicen profesar. Y eso es lo que estaba pasando, y eso es lo que está criticando, lo que viene a atacar fuertemente en esta carta. Si usted dice que es seguidor de Cristo, sus obras tienen que reflejarlo, su vida tiene que reflejarlo. No puede ser posible que haya más misericordia en un impío que en un seguidor de Cristo, que haya más bondad
que haya más generosidad en los impíos que en los que dicen seguir a Cristo. Porque si yo digo algo, que soy seguidor de Cristo, en mí debe estar sucediendo y transformándose algo para cambiar. Y simplemente, vean, las obras no salvan, lo tenemos claro, eso lo sabemos. Pero Santiago nos enseña, amados hermanos, ¿de qué le sirve decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que vean a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Nosotros, si decimos seguir a Cristo, nuestro estilo de vida debe reflejar este principio. Sí. 1, 2, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esa misma línea de lo que nos comparte el pastor Michael, vamos a pasar al capítulo 2 de Tito. Ya llevamos 2 lecciones y vamos a ver la tercera. El capítulo 2 de Tito es aquel que estudiamos hoy hace 8 días. Si usted no vio la enseñanza, la puede repasar completa. Y los pastores Silvia y Dan nos explicaban acerca de cómo en estos versículos, en los primeros 9 versos de este capítulo, se habla a diferentes poblaciones de la iglesia, ¿verdad? Entonces se le habla a las mujeres, se le habla a los hombres, se le habla a las mujeres mayores que deben de instruir a las jóvenes, igual con los hombres, se le habla a los empleados. Y veíamos cómo hay ciertas demandas para cada una de estas poblaciones, pero también nos enseñaban que todo lo que está ahí aplica para todos, y que en realidad habla de cómo esta sana enseñanza de la que nos están hablando los pastores Mike y Silvia tiene que reflejarse en nuestro estilo de vida. Y tenía algunas características. Por ejemplo, decía que nosotros tenemos que llevar un estilo de vida sobrio, respetuoso, prudente, amoroso, sensato, obediente, honesto. Es un estilo de vida que es en pureza, en sujeción, en obediencia, en amor. Y de ahí extraemos la tercera lección del libro de Tito. Y la tercera lección es que nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros debemos, como hijos de Dios, marcar la diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que para marcar la diferencia yo necesito del Espíritu Santo. Yo no puedo llevar un estilo de vida que refleje esas características sin el Espíritu Santo. Usted no puede llevar un estilo de vida que refleje esas características sin el Espíritu Santo. No hay posibilidad que de mí, de manera natural, salga amor genuino, salga sujeción, salga fidelidad, salga obediencia, salga pureza. Es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo para poder marcar una diferencia. Y ahí es donde surgen algunas preguntas para nosotros en esta mañana a partir de esta lección. Y es, ¿cómo se ve un esposo lleno del Espíritu Santo? Y póngase usted a la par, esposo, a ver si se parece. ¿Cómo se ve una esposa llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una mujer llena del Espíritu Santo? Un hombre. ¿Cómo se ve un matrimonio lleno del Espíritu Santo? Una familia. ¿Cómo se ve un empleado lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve un estudiante lleno del Espíritu Santo? Porque llenos del Espíritu Santo vamos a marcar una diferencia, pero sin el Espíritu Santo no podemos. No podemos hacerlo, no hay posibilidad. Por eso Jesús murió en la cruz, para que nosotros, a través de ese sacrificio, por su gracia, podamos llevar un estilo de vida así. Y ahí es donde viene otra pregunta para ustedes. Ayer terminamos una semana, hoy estamos empezando otra. Y con esta semana que terminó, ¿cómo se hubiese visto tu semana si hubieses buscado llenura del Espíritu Santo? Esta que terminó. ¿Algo hubiese tenido diferente? ¿Tu semana hubiese sido diferente en algo si hubieses buscado llenura del Espíritu Santo? La mía sí, lo confieso. La mía se hubiese visto distinto en un par de cosas. Necesitamos al Espíritu Santo para marcar la diferencia, y es lo que esta carta nos está diciendo. Ese estilo de vida es necesario. Es necesario que lo repliquemos, pero solo lo vamos a lograr
con el Espíritu Santo en nosotros. Iglesia, ¿cómo se vería nuestra vida con un encuentro real con la presencia de Dios? Se vería como eso que la carta de Tito nos describe ahí. Y cierro con esto, y es que si un hijo de Dios, si una hija de Dios, si un cristiano, si alguien que se dice cristiano no está logrando marcar la diferencia en sus contextos, si su matrimonio se ve igual que los matrimonios del mundo, si su familia se ve igual que las familias del mundo, si su vida privada se ve igual que la de la gente del mundo, quizá tengamos que replantearnos y cuestionarnos si hemos nacido de nuevo. Alguien que se diga cristiano que no marque la diferencia tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hoy puede ser el día. La buena noticia es que en nuestras incapacidades para marcar la diferencia, el Espíritu Santo puede venir a nosotros hoy y puede intervenir en tu vida si le das permiso. Y hoy puede ser el día para empezar a marcar la diferencia. Así que los primeros 9 versos del segundo capítulo de Tito nos hablan de un estilo de vida que marca la diferencia. Esa es la tercera enseñanza, pero recordemos que solo podemos marcar la diferencia llenos del Espíritu Santo. Buenísimo. Y la cuarta enseñanza que podríamos sacar de estos apenas 2 capítulos de Tito, ¿verdad? Está en el verso 12, lo van a tener ahí en pantalla. Dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y la enseñanza es que nos apartemos de la vida del mundo. Y me encanta la Biblia y me encanta esta carta. ¿Por qué? Porque es muy práctica. O sea, nos da cosas puntuales y prácticas para poder hacer en el día a día, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y lo que nos dice acá es que nosotros debemos de apartarnos de la vida del mundo, y no dice del mundo, ¿verdad? Sino de la vida del mundo. Mucha gente confunde y más bien es no, yo no me mezclo, ¿verdad?, con los del mundo, y yo, Dios guarde, ¿verdad?, yo no voy a los 15 años que hacen mis familias, ¿verdad?, porque ninguno es cristiano ahí, yo no me acerco ahí, ¿verdad? Y Pablo lo que está diciendo es apártese de la vida del mundo, no del mundo, ¿verdad? No vamos a ser como esos monjes ahí que se encierran en un lugar y no impactan a nadie ahí, no cambian a nadie, no hacen ninguna transformación en nadie, porque están ahí encerrados. Lo que nos está motivando aquí es apartarnos de la vida del mundo. Tenemos que impactar este mundo. Creo que necesitamos más hijos de Dios moviéndose en los trabajos, ¿verdad? Creo que necesitamos más hijos de Dios impactando familias, impactando lugares. Entonces convivamos en este mundo, pero no vivamos la vida de este mundo, y ahí es donde está la gran diferencia. Lo segundo es que ahí dice en el pasaje, ¿verdad? Dice apártense también de los placeres del pecado, y esta es la clave, ¿verdad? Es apartarse de todo lo que el pecado puede traer, como esos placeres, ¿verdad? Porque tentaciones vamos a tener, ¿verdad? Si usted hoy está viniendo ahí por primera vez, déjeme decirle que las tentaciones van a seguir, pero vamos a tener una salida, ¿verdad? Vamos a tener al Espíritu Santo que nos va a ayudar, y lo que nos está motivando aquí Pablo es a decirnos: apártense de esos placeres, apártense de eso que hace daño, que es el pecado, de todos esos placeres del pecado. Ahí es donde nosotros tenemos que apartarnos de todo eso y empezar a vivir una vida diferente. Si nosotros queremos marcar la diferencia, si queremos reflejar a ese Jesús, tenemos que empezar a aplicar todo esto. Por eso son principios prácticos, o sea que hoy usted va a salir y va a empezar a aplicar esto en su vida, que podemos aplicarlo en cualquier contexto, en cualquier lugar, en cualquier situación, podemos empezar a aplicar esto. Y nos enseña este pasaje 3 maneras de cómo nosotros debemos de vivir. La primera es con sabiduría. La primera es: vivamos con sabiduría, seamos sabios, ¿verdad? No seamos imprudentes, ¿verdad? Tengamos sabiduría. Al final la sabiduría va a venir
dice que el principio de la sabiduría viene el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces vamos, en cuanto nosotros nos acercamos más a Dios, en cuanto más estamos cerca del Espíritu Santo, más sabios vamos a ser. Y necesitamos una iglesia que sea sabia, que camine en sabiduría, que camine en inteligencia, en prudencia, en amor, que podamos ser verdaderamente sabios. ¿Okay? Eso es lo primero, la primera manera de vivir. La segunda es con justicia. Vamos a ser justos, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas de manera justa. O sea, no nos vamos a meter en negocios ilícitos. No, vamos a hablar siempre con la verdad. Eso es ser justo, hablar siempre con la verdad. Vamos a llamar las cosas como son. Vamos a hacer ejemplo en nuestros trabajos, ¿verdad? Si todos se prestan para la estafa, ¿verdad? O para el chorizo, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a mantener íntegros, vamos a ser justos. Necesitamos más hijos de Dios justos en este mundo, en nuestros contextos. Necesitamos vivir con justicia. Y lo tercero es vivir con una devoción a Dios. Vivir con una devoción a Dios. Y cuando hablamos de devoción a Dios es vivir amando tanto a Dios, acercándome tanto al corazón de Dios, que yo voy a saber qué es lo que Él quiere, que yo voy a saber qué es lo que a Él le gusta, yo voy a saber qué es lo que mueve el corazón de Dios. Cuando yo vivo cerca de Dios, cuando vivo realmente pegado a Dios, yo voy a saber qué es lo que hay en su corazón. Y ante esa pregunta, ¿verdad? Yo no sé si usted se la ha hecho, ¿verdad? Uy, ¿será pecado tal cosa? ¿Verdad? ¿Estará bueno ir a tal lado? ¿Estará mal ir a tal otro? ¿Verdad? ¿Será bueno esto? ¿Será malo? Creo que eso evidencia un poco que nos hace falta estar más cerca de Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios sabemos lo que a Dios le gusta. Cuando estamos cerca de Dios sabemos lo que a Él le agrada. Y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces la cuarta enseñanza es: apartémonos de la vida del mundo. Gracias a los cuatro. Lección número 1: Jesús es suficiente. Lección número 2: no niegues a Jesús con tu manera de vivir. Lección número 3: siendo diferente. ¿Sí? Lección número 4: apártate de la vida del mundo, ¿sí? No del mundo. Lección número 5: me toca a mí. Lección número 5: tienes seguridad de salvación. ¿Sí? Hay seguridad de la vida eterna. Entonces quiero que vean conmigo un segundito. En sus pantallas va a aparecer el verso 7, pero quiero irme antitos. Verso 4 dice: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, dice, sino por misericordia. Dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por el Espíritu Santo. Ahora Michael hablaba sobre las obras y la pastora Silvia Casey hablaba sobre el Espíritu Santo para poder vivir de esta manera. Verso 6 dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Digan conmigo, en abundancia. Es un montón, ¿verdad? Es un montón, es muchísimo del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El verso 7 que me compete para esta lección. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Usted tiene seguridad de vida eterna. Si usted muere hoy, usted tiene seguridad y convicción en su espíritu de ver a Jesús cara a cara. Si usted no está seguro, muy probablemente usted esté basando su vida en sus propias obras, en su propia justicia. Me preguntaba una hermana de la iglesia que estaba confundida, ¿verdad?, con respecto al tema de la salvación. Entonces la mandé a ver
una enseñanza que vimos doctrinal el año pasado acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Y la pregunta si la salvación se pierde, nuestra respuesta es: se pierde si rechazas a Jesús. Si usted rechaza a Jesús, que es la salvación, vas a perder lo que está a la mano tomar. ¿Sí? ¿Lo tomas o...? Él va a preguntar, ¿verdad? Hay gente que va a llegar y decir, hay gente que está en la iglesia, puede estar sirviendo en el Dream Team, o sirviendo en obra social, o teniendo una fundación, o haciendo esto, lo otro, o obras o acciones altruistas, pensando que eso les da puntos para el cielo. La pastora Silvia acaba de aclarar que Jesús es suficiente. La obra de Cristo en el Calvario es suficiente y nadie aquí le puede añadir absolutamente nada a esa obra. Cristo es suficiente. Y de ahí, si usted, el dicho tico, de ahí, a mí me pregunta qué significa y le hago, de ahí, no sé, de ahí, qué interesante que incluso entre nosotros todavía puede haber personas que no tienen esa claridad y piensan que haciendo y haciendo y haciendo están haciendo puntos. Va a llegar el día en que Jesús va a decir, hey, yo a usted no lo conozco. O, sí, quiero hacerte esa pregunta. ¿Te conoce Jesús? Porque muchos nos jactamos, yo conozco a Dios, pero la pregunta clave para un creyente es, ¿te conoce Jesús? Qué chido el silencio. Y los que están ahí en casa es, ¿te conoce Jesús? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Me conoce Jesús? Pues siempre nos jactamos, siempre centramos el evangelio en nosotros y no es en nosotros, es en Él. Y esto nos lleva a la última lección. La última lección es, dedícate, por favor, ¿sí?, a hacer el bien. Dediquémonos a hacer el bien. Lo vas a ver en el verso 2, lo vas a ver en el verso 1, en toda esta carta lo vas a ver, al final de la carta lo vas a ver. De hecho, es más explícito todavía. Por ejemplo, en el verso 13, asegúrate de que se les dé todo lo que necesitan. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien. Dígale con quien usted vino hoy, decirle, hey, tenemos que aprender a hacer el bien. Porque lo natural es hacer lo malo. Lo malo es pegarle un cosco a un chiquito. Eso es lo normal, ¿verdad? Nuestra hija mayor pasaba, cuando le dan celos, cuando nace el segundo, pasaba corriendo y le pegaba por la jupa. Lucía le pegaba a Gabriel y nosotros lo veíamos, ¿verdad? Lo natural en usted es hacer lo malo. Escúcheme, Dios nos llama a ser santos, no perfectos. Y ser santo es estar apartado. Les lanzo otra pregunta: ¿de qué me tengo que apartar esta semana? ¿De quién me tengo que apartar esta semana? ¿Qué debo dejar de consumir? ¿Qué debo dejar de ver? Tengo que apartarme. ¿De qué o de quién? Hacer el bien. Haga el bien. Reflexione, medite, pese en su corazón. 6 lecciones. Jesús es suficiente. No necesitas nada más para tu salvación. Pero no podemos predicar salvación sin santidad. Sería el evangelio más barato y engañoso que podríamos predicar, y usted tendría que salir corriendo de este lugar. Huya de cualquier lugar donde te ofrezcan salvación sin santificación. Vete de ese lugar. Váyase de esa iglesia. Y si es aquí, jálese. Yo me voy con usted. Pero Dios nos está llamando a nosotros a vivir de manera justa, correcta, apartarnos de lo mundano en nosotros. Y les voy a abrir mi corazón con algo, ¿sí? ¿Cuántos aquí perciben en su vida cuando andan medios chuletín? Ahí andan medios chuletas, ¿sí? O sea, lo percibe uno.
Ya, ahí vienen, ¿verdad? Ahí viene chuletón. Ese es manillo feliz. Quiero terminar con esto. El día martes atendí a un pastor, somos amigos desde hace más de 15 años. Él es el director nacional de jóvenes de Asambleas de Dios en Argentina. Fuimos homólogos por 10 años, después yo renuncié a ese cargo cuando tomamos la iglesia aquí, ¿verdad? Para dedicarnos a DC. Y en las conversaciones, y quiero confesar algo con ustedes, y de lo cual en la primera reunión, en el tiempo de adoración, el Espíritu Santo me contristó. Él me pregunta acerca de una persona y sinceramente no pude decir nada bueno de esa persona. Quise, pero lo primero que se me salió fue algo negativo de esa persona. Y ahora el Espíritu Santo me lo recordó y me redarguyó de que me tuve que haber quedado callado y no haber dicho algo negativo de esta persona. Ahora más bien tengo que hacerle una videollamada y decirle: mira, quiero pedirte perdón porque no estuvo bien que yo, no fue que lo madrié ni nada, ¿verdad? Ni dije, ¿verdad? Ninguna, pero no estuvo bien, creo que, y la intención de mi corazón creo que no fue dejarlo en bien, creo que más bien fue al revés. Y hoy recibí así como una exhortación del Espíritu Santo en mi tiempo de adoración ahí, devocional. Yo creo que el Espíritu Santo está en nuestra vida para eso. La pregunta es si somos sensibles para reconocer, y a mí siempre trato de procurar reconocer delante de ustedes y no presentarnos perfectos, sino decir: hey, me tengo que apartar de esto y tengo que reconocerlo sinceramente delante de ustedes, como la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear. Y tengo esa responsabilidad, no de presentarnos inmaculados delante de ustedes, y que toda la intención de nuestro corazón siempre sea glorificar a Dios. Son 6 lecciones que queremos que ustedes lleven en su corazón. Hay más, ustedes pueden sacar más. Es sentarse, es agarrar el pasaje y decir: este principio lo extraigo. Queremos enseñarles y modelarles en 5 minutos cada uno, sacando enseñanzas y tener un tiempo devocional. Quiero que se pongan sobre sus pies. El Espíritu Santo quiere darnos una vida plena, completa, saturada de Él, llena de Él, ¿sí? Dice, en abundancia Dios darnos su Santo Espíritu. Algunos dicen: Dan, ¿cómo vivir esta vida? ¿Cómo vivir esta vida? Algunas personas, por el sermón de la semana pasada con respecto a la sumisión, la sujeción, hicieron trompas y salieron diciendo: no estoy de acuerdo. Bueno, necesitas al Espíritu Santo. Yo no te voy a convencer, cabezón ni cabezona. Necesitas al Espíritu Santo. Ahora, tienes la humildad de pedir al Espíritu Santo. Tengo la humildad de decir: Señor, dame tu Espíritu Santo porque soy un cabezón y te necesito. Esa es la clave. Padre eterno, gracias. Tenemos tanto que aprender, tanto que discutir, pero nosotros no hacemos cristianos, ni yo me convierto en un cristiano. Eres tú quien transforma mi mente y mi corazón. Quiero ser receptivo a tu palabra. Transforma, camina conmigo. Hazme entender que yo no puedo hacer nada para ser salvo, que tú eres suficiente. Guárdanos de los falsos maestros que quieren venir a enseñarnos: está bien, Jesús, pero necesitas hacer esto. Está bien, Jesús, pero súmale esto. Hoy guárdanos y haznos gente que ame tu palabra, que ame tu verdad, que no adultere el evangelio. Jesús, gracias porque eres suficiente. Señor, te pedimos perdón si hemos negado que somos tus hijos, como lo hizo Pedro, que te negó con su manera de comportarse. Perdóname si te he negado en lo público o en lo secreto. Te pedimos perdón, y hay algo, un recurso impresionante, que es tu perdón, que viene cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de mentalidad y pedimos la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad.
Confesamos y nos apartamos de cualquier doble vida, doble agenda, doble intención. Señor, permítenos ser diferentes para marcar la diferencia. Queremos la plenitud del ministerio del Espíritu Santo operando en nuestra vida para ser diferentes como esposos, papás, como hijos, como empresarios, ¿sí?, como esposas. En cada uno de nuestros roles de vida, permítenos ser diferentes y glorificarte a ti para que otros conozcan la belleza del Evangelio y podamos adornar el Evangelio con nuestra conducta y palabras, y que otros crean. Sabemos que somos misioneros donde estamos, en el negocio, en el lugar de estudio, en las reuniones de teletrabajo, en videollamadas, todo nuestro ser. Señor, ayúdanos a apartarnos del mal y de todo lo que sea mundano que manche las vestiduras que nos has otorgado. Renunciamos a todo lo que tenga matices de pasiones desordenadas y que manchen nuestro corazón y nuestra conciencia. Guárdanos, Señor, del mal y del maligno, y pon un muro y un mantemuro alrededor de esta iglesia, de cada hermano, de cada familia. Oro por la juventud que pueda estar siendo seducida por la música, por programas de televisión, por la sensualidad, la inmoralidad, por todo lo que no es de Dios, y que nosotros como padres debemos estar vigilantes de estar discutiendo, hablando, exhortando a nuestros hijos. Señor, guarda a nuestros hogares de todo matiz de mundo que contamine nuestras vidas, nuestras mentes y corazones. Señor, gracias por darnos seguridad de salvación. Y este mensaje nos pides que lo enseñemos porque es cosa buena. Porque no es lo natural hacer lo bueno, ni dedicarnos a hacer el bien en nuestra naturaleza, pero contigo en nosotros siendo templo y habitación del Espíritu Santo, nos vamos a aprender a hacer el bien. Vamos a aprender a abrazar, a dar, a ser generosos, bondadosos, a tener palabras de vida en una cultura, Señor, que se está cayendo y desmoronando a pedazos, donde salen tipos matando, disparando, Señor, sin misericordia, sin compasión. Gente herida porque han sido rechazados. Permítenos abrazar al que ha estado rechazado. Permítenos amar al que se quiere quitar la vida, Señor, y que en ese abrazo haya un cambio de mentalidad, diciendo y trayendo esperanza. Ayúdanos a levantar al que está en depresión. Ayúdanos a levantar y a inspirar al que está viviendo en inmoralidad y decirle: hey, puedes vivir una vida de santidad y disfrutar los regalos y dones de Dios en su marco. Señor, queremos marcar la diferencia. Iglesia, levanta tus manos, déjame bendecirte. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga compasión de ti esta semana. Que el Señor alce su rostro sobre ti, que sonría sobre ti, que te vea con ojos de ternura y amor. Que esos ojos que puedas percibir en tu espíritu sea esa bondad que te hace volverte hacia Él y amarlo como nunca antes lo has amado. Que el Señor devuelva el fuego a nuestros corazones, que arda en devoción para Él, en prudencia y sabiduría, como nos enseñaba Luis. Señor, levanta tu rostro sobre esta iglesia, sobre los que están ahí en casita. Y te pido, Dios, que pongas en nosotros tu paz. Que la gente que la está pasando mal hoy, que vino hoy quebrantada en su corazón por temas de salud, de familia, de pareja, que están sufriendo en su interior, que quieren una salida, Cristo sea la salida hoy. Aquellos que están, Dios, con angustia por temas financieros, por sea lo que sea, malas decisiones o las malas decisiones de otro, yo te pido, trae tus milagros esta semana, Señor, y opera en abundancia. Abre los cielos para aquellos que con alegría siguen caminando y escogen el gozo. Iglesia, te bendigo con el amor del Padre, con la gracia de nuestro amado Jesús y con la comunión y amistad íntima del Espíritu Santo. Amén
y amén.